Shalom con todos. En esta oportunidad hablaremos acerca de Parashat Noach, el diluvio, Noach con sus 3 hijos y qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día. En esta semana, Parashat Noach, leemos acerca del tremendo diluvio que inundó al mundo, el diluvio que prácticamente exterminó a toda la humanidad y, como explican nuestros sabios, Midá keneged Midá. Es decir, así como pecó el ser humano, de igual manera, a Kadosh Baruj Hu le trajo la consecuencia, ¿no?, de este pecado. Ahora bien, dicen Jajamim que el diluvio no fue castigo, sino simplemente una consecuencia de los hechos de los seres humanos. Para ser más específico, nos explican Jajamim: lo nihtam gzar dinam shel dor hamabul ela al gazel ve'arayot. Es decir, que los dos pecados principales, fundamentales, por los cuales Akadosh Baruj Hu trae el diluvio al mundo, son Gezel, el robo, y Arayot, o sea, la falta de recato, el pecado que tiene que ver con las relaciones sexuales, el no poder mantener unas relaciones íntimas con la pareja, sino como los animales, con cualquiera que viene. Estos son los dos puntos por los cuales Akadosh Baruj Hu trae diluvio, según explican Jajamim. Ahora bien, entenderemos, de toda la creación que hizo Akadosh Baruj Hu en el mundo, de los cielos, de la tierra, de las estrellas, de los animales, etcétera, 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 el broche de oro de la creación, el top, es el ser humano. Como dice David Amelech en Tehilim, Vatehasereu me'at me'elohim, que el ser humano es un poco menos, que Akadosh Baruj Hu. Claro, no es Akadosh Baruj Hu, pero es lo más parecido en toda la creación del mundo. Es el único que puede razonar, es el único que puede crear, es el único que tiene esa inteligencia, que tiene esa sabiduría, y es el único que tiene también el libre albedrío. Y en un principio, el pensamiento de Akadosh Baruj Hu fue otorgarle la autoridad al ser humano, siendo él el broche de oro de la creación. Pero como hemos visto en esta parashá, Noach, lamentablemente, no Hakadosh Baruj Hu Haso Shalom fracasó, sino que las decisiones de los seres humanos no lo hicieron. Haramhal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, el gran filósofo y cabalista judío, en su gran libro Derech Hashem, explica que la creación está compuesta por ramas, como en un árbol, y por raíces. Eso es lo que decimos en la Tfilah, HaMehadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que Akadosh Baruj Hu renueva permanentemente la creación del mundo. Y esto quiere decir lo siguiente: todas las criaturas del mundo, menos el ser humano, fueron creados por parte de Akadosh Baruj Hu. El hecho de que existen y viven es simplemente por una influencia divina que viene de arriba hasta abajo. Esas criaturas, ya sean árboles, plantas, animales, peces, lo que sea, no tienen la capacidad de influir sobre esa fuente divina que los ilumina y les da vida. Sin embargo, el ser humano sí tiene esa capacidad de influir sobre esas fuentes celestiales que lo iluminan. Eso es exactamente la tefilá y las brajot. Cuando uno dice Baruch Ata Hashem, el hablar y el alabar a Hakadosh Baruj Hu genera más fuente de bendición que al final de cuentas viene sobre el ser humano. Eso es algo muy sencillo y muy fácil. Y vamos a explicarlo un poco más a través de algo que ya hemos visto en la parashá de la semana pasada con respecto a la lluvia. Dice la Torá en Parashat Bereshit,
luego de que Akadosh Baruj Hu finalizó la creación del mundo, dice la Torá, Ve'adam ain la'avod et adama, que no hubo ser humano aún para trabajar la tierra. Entonces, ¿cómo crecen las plantas? Dice la Torá, Ve'ed ya'ale min haaretz, ve'hishka et pne kol ha'adama. Es decir, que de la tierra salen como una nube, esa nube al final genera lluvia y eso puede regar todas las plantas y los árboles del Gan Eden. Esto es en forma natural. Nosotros lo conocemos que las fuentes de agua como mares, lagos, etcétera, cuando hay mucho calor, el vapor se elabora hacia arriba, genera en las nubes y más tarde cae como lluvia. Pero eso es exactamente lo que hace el ser humano con su tfilá, con su deseo de corazón. Cuanto más se abre el corazón, cuanto más tfilá hay, eso sube hacia arriba y Akadosh Baruj Hu, por su parte, jala esa abundancia hacia abajo. Depende el esfuerzo que ha hecho cada uno o cada una de nosotros. Ahora vamos a fijarnos bien qué es lo que ha hecho esa generación de diluvio. Hemos mencionado Gezel, el robo y las agayot. Estas dos averot significan que el hombre ya no tiene límite o siquiera perdió el límite. Para ponerlo más claro, si yo tengo mi casa, mi propiedad, mi carro, mis bienes, y viene otra persona y dice, no, lo tuyo no es tuyo, es mío y yo me lo voy a llevar, significa que no hay límites, que lo tuyo es mío y no existe algo que te pertenece a ti. De igual manera, lo podemos explicar con las relaciones. Supuestamente, la conexión íntima entre esposo y esposa es algo muy íntimo de ellos dos. Pero si viene uno o si viene una y le dice, no, yo quiero a tu marido, yo quiero a tu esposa, significa que no hay límite, que no hay intimidad. Y esto genera algo muy grave con Midat Hadin. Ahora bien, cuando Akadosh Baruj Hu creó este mundo, lo decimos en Birkat Amazon, lo creó Behesed, pero también en Midat Hadin. Hesed es abundancia. Midat Hadin, el din es el derecho, la ley. Hakadosh Baruj Hu creó este mundo con una combinación entre los dos. No es solamente Hesed, y no es solamente din, es una combinación entre Gesed, abundancia, y din. Porque Akadosh Baruj Hu sabe perfectamente que cuando él quiere dar una abundancia infinita, y sin embargo el ser humano no tiene la capacidad de adaptar y de captar esa abundancia infinita, entonces eso se puede romper. Para dar un ejemplo muy simple o dos, si tengo un vaso y tengo una jarrita que contiene 1 litro de agua o 2 litros de agua, y yo estoy poniendo de esa jarrita agua en este vaso, en algún momento cuando la recipiente o cuando este vaso se va a llenar, ya no va a aguantar más agua. Es imposible que entre más agua porque es limitado. Eso es lo que hizo Akadosh Baruj Hu en el mundo. Hay abundancia celestial, sin lugar a duda, pero también hay din que pone el kli, que pone el límite adecuado para captar esa abundancia. Vamos a dar otro ejemplo. No digo que ocurre en todos los casos, pero en muchos casos cuando una persona gana la lotería, más tarde, pasando los años, él reporta que el día que él ganó la lotería fue el peor día de su vida. ¿Cómo puede ser? ¿Quién le va a decir no a 20 millones de dólares, 30 millones de dólares o lo que sea? La respuesta es muy simple. Antes de recibir esa abundancia tremenda, este señor era una persona común y corriente que respetaba a su mujer, a su familia, a las personas, etc. Pero
cuando no tiene capacidad de captar esa abundancia y de un día al otro obtuvo una fortuna de 30 millones de dólares, se siente el Dios de este mundo, se siente la persona que en el poder más grande que existe y por lo tanto se enfrían las relaciones con la mujer, con la familia, porque ¿quién eres tú para decirme a mí, yo, el adinerado, el apoderado, el rico, el importante, etcétera? Y de poco a poco, sin darse cuenta, pierde todo lo cercano a él, amigos, familia, mujer, niños, niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo que ocurre cuando hay abundancia, pero no hay un recipiente adecuado para captar esta abundancia. O si quieren, si llegamos a un niño de 10 años y le compramos una Ferrari y le decimos, ¿quieres la Ferrari? Obviamente el niño va a decir sí, pero entendemos perfectamente que el niño de 10 años aún no tiene la capacidad mental de entender lo que significa un carro y cómo manejarlo y qué hacerlo, y ahí hay una explotación. Entonces, esto lo vimos para entender que el mundo no puede comportarse solamente con Gesed, abundancia, no puede comportarse solamente con Din, con la línea derecha, con el recipiente, tiene que ser una combinación entre los dos. Bien, pero la generación del diluvio, a través de los pecados que han hecho, anuncian, en este mundo no hay din, no hay juicio, no hay recipiente. Yo voy a agarrar lo que a mí me parece y como a mí me parece, ya sea bienes o ya sea mujeres. Entonces, en otras palabras, dicen, leit din velet dayan. No hay juicio y no hay juez. Entonces, en este caso, si según ellos no hay juicio y no hay juez, entonces no solo el mundo abajo fue quebrado, sino también toda la orden de arriba. Y cuando no hay orden, simplemente todo cae de arriba sin poder contenerlo, y esto es prácticamente el diluvio, ¿no? Tal vez ese es el Tohu que apareció en Bereshit y luego vuelve a aparecer ahora. Para comprenderlo un poquito mejor, es, por ejemplo, cuando uno tiene que mudarse de su apartamento, de su casa a otra casa, entonces viene la movilidad y por lo tanto llega la movilidad y su cargo es descargar la camioneta y poner todo en la nueva casa. Pero generalmente ellos no ordenan, ponen las cajas simplemente. Y ahora va a empezar una nueva época en la cual prácticamente todo está en la casa, pero nada está ordenado, nada está en el cuarto. Y ese trabajo de todo está, pero no está ordenado, eso es exactamente el tohu. Ahora bien, nos dice la Gemara algo interesante. Dice la Gemara que en los 6.000 años que existe el mundo, hay 3 etapas. 2.000 años, el mundo pasó por tohu, por desorden total. 2.000 años de Torah, sumamos 4.000, y los 2.000 últimos son 2.000 años de Torah. Entonces, el Tohu, ese mundo tan desordenado, ese mundo donde vemos al ser humano con sus más bajos expresiones, comienza a corregirse. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando aparece Abraham Avinu. Vamos a explicarlo un poquito mejor. En cada uno de nosotros hay tohu. En cada uno de nosotros hay un poco de desorden. Cuando caminamos por la calle y de repente sentimos hambre y vemos algo que queremos comer, se nos salta ese leoncito, ese indio por adentro, y ahora queremos complacer a ese deseo de comer. Ahora, justo en este momento aparece la Torah y dice, un momento, comer es algo fabuloso, importante, pero pregúntate, ¿es tiempo de comer? ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? ¿Comí carne? ¿Comí leche? ¿Es kasher? ¿No es kasher? Esta es la idea de la Torah, controlar a los deseos, no luchar, controlarlos. Una persona que sabe controlarse perfectamente es una persona balanceada.
Una persona que deja sus leoncitos sueltos generalmente genera tohu vavohu. Y veamos algo muy bonito y muy interesante que tiene que ver justamente con Abraham Avinu. Comparto ahora el pasú que dice lo siguiente: Ele toledot hashamayim vehaaretz behibaream. Estas son las toladot de los cielos y la tierra cuando se crearon. Explican Jajamim, ¿qué significa la palabra behibaream? Viene de la palabra briá, viene de la palabra creación. Cambiemos un poquito las palabras y encontremos la palabra Avraham. Behibaream Avraham. Significa que el mundo pasó un proceso hasta que aparece Abraham Avinu y otro proceso de tikkun desde Abraham Avinu. Pero veamos también algo muy interesante. Antes que viene Abraham Avinu, antes que viene la corrección, antes que viene el tikkun, vemos qué es lo que hay en el mundo. Y vean ustedes, el toledot, taf, la puse en forma que se puede ver, taf. Luego viene ha, shamaim, lo pueden ver claramente. Y la letra vav, que también se nota muy bien. Estas son las letras que suman la palabra tohu, taf, vav y hey, o si quieren, taf, hey y vav, tohu. Antes de la corrección, antes del tikkun, antes que aparece Abraham Avinu, ocurre tohu. Es necesario, lo vimos la semana pasada y lo volvemos a remarcar esta semana. Tohu debe existir antes que viene el tikkun. Ahora, algo muy interesante sobre la parashá de esta semana. Cuando uno lee la parashá, se da cuenta que hay numerosas veces de pesukim que señalan dos cosas. Uno, fechas, y otro, las medidas de la teivá, del arca de Noé. La Torá destaca, no vamos ahora a leer, cada uno lo puede ver en la parashá, cuánta medía el arca, altura, ancho, etcétera, y aparecen diferentes fechas: cuando comenzó el diluvio, cuando terminó el diluvio, cuando se vieron los picos de las montañas, cuando bajó el agua, cuando Yoná manda el cuervo del arca, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pone a preguntar, ¿y esto qué importancia tiene conmigo? Ok, puedo entender es importante entender cuándo comenzó el diluvio. Perfecto, lo acepto. Es importante entender cuándo termina el diluvio, pero todo lo que viene en el medio, ¿y a mí qué me interesa? Las medidas exactas del arca. Entonces, hay que entender que la respuesta, o si quieren, el tikkun para el tohu, es justamente el orden. Y el orden tiene que ver con dos componentes importantísimos. Y los componentes son el tiempo y las medidas. Cuando uno sabe controlar el tiempo, respetar el tiempo, cuando uno sabe exactamente las medidas exactas, entonces es una persona balanceada. Es lo que no tuvo esa generación de diluvio y lo que debemos tener nosotros. Veamos en nuestro judaísmo, el tiempo es importantísimo, hay que respetarlo. Tengo que saber si ahora es de día o de noche. ¿Me puedo poner tefilín o no me puedo poner tefilín? ¿Es Shabbat o no es Shabbat? ¿Es Yom Tov o Yom Hol? ¿Es Rosh Chodesh? ¿Es feriado? Y si es feriado, ¿es Hol HaMoed o un Yom Tov? ¿Es de Oraita o de Rabbanán? Y etcétera, con la ubicación de dónde está uno. Hay mitzvot que se cumplen en Eretz Israel, hay mitzvot que se cumplen fuera de Eretz Israel, hay mitzvot que se cumplen en Jerusalén, hay mitzvot que no se cumplen fuera de Jerusalén. Uno está en Beit HaMikdash o fuera de Beit HaMikdash. Cuando uno vive con ese orden, que esta es la respuesta al diluvio, está haciendo el tikkun. Y justamente esto es lo que señala la teivá. El arca de Noé supuestamente es el refugio de la humanidad. Y si es el refugio de la humanidad, la Torá tiene que destacar las medidas exactas porque son importantes. Y las fechas exactas porque las fechas es el manejo del tiempo. No es un bilbul, no es un tohu, no es un desorden que has
lo que te da la gana y cuando te da, no, hay orden, hay día y hay noche, hay invierno y hay verano, hay 300 amot, oreja teivá y 50, todo es ordenado. Y entonces este es el tikkun. Y ahora vamos a dedicar unas palabras al plan que supuestamente tenía que cumplir Noah, al final no lo cumplió, y al final, como vamos a ver, se cumplió con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Veamos un poco las generaciones que salen de Noah. Cuando comienza la parasha, todos conocen los primeros psukim, son muy famosos. El Toledot Noah. Estas son las generaciones de Noah. Noah ish tzadik, tamim haya bedorotav, eta Elohim italech Noah. Noah fue una persona justa que caminaba ante Hashem. Y luego dice, vayolet Noah shlosha banim et Shem, et Ham, ve et Yefet. No de casualidad tuvo Noah estos tres hijos, a Shem, a Noah y a Yefet. Veamos entonces qué significan o qué representaban o qué tenían que representar esos tres hijos de Noah. Dicen Jajamim algo muy interesante. La Torah habla muy bien de Noah al principio. Dice Noah ish tzadik, el tzadik. Luego, Tamim haya bedorotav, Tamim es íntegro, y luego eta Elohim italech Noah. Y como hay tres alivios que vienen a favor de Noah, eso tiene que ver con cada uno de los hijos y lo vamos a explicar, así aparece en el Zohar HaKadosh. Voy a comenzar con los hijos, no según el orden de la Torah, sino según el orden de Shem, Yefet y al final Ham. Así cuenta el Zohar. Empecemos con Shem. Cuando dice la Torah Ish Tzadik, dicen Jajamim, Tzadik es Shem. ¿Por qué? Porque la palabra Shem significa cómo es tu nombre, cómo es tu contenido interno. Rav Kook dice, ¿quién se considera Tzadik? Quien tiene un fuego prendido y fijo para apegarse en Akadosh Baruj Hu. Shem busca todo el tiempo el punto esencial. Shem busca siempre el punto principal. Por eso es tzadik y entre los órganos se compara al cerebro, al moach. Ese es Shem. Yefet se compara con el corazón. La palabra Yefet nos hace recordar la palabra Yafé, bonito. Tenía sus cualidades humanas, era Shalem Bemidotav, era una persona íntegra. Y es interesante el valor numérico, la palabra Yefet en hebreo, Taf, 400, Pei, 80, Yud, 10, juntos sumamos 490, y la palabra Tamim, íntegro, también tiene el valor numérico de 490. Es una persona que tiene sus cualidades adecuadas, tal vez no es tzadik, pero es una persona íntegra, ese es Yefet. Y por último viene Ham. Ham es, como dice la Torah, eta Elohim hithalech Noah, que Noah caminó con Hashem. A diferencia de Abraham Avinu, que caminó delante de Hashem, Jajamim de cierta manera critican a Noah diciendo lo siguiente. Abraham Avinu, cuando se encontró con Sodoma y Gomorra, hizo todo lo posible, salió, discutió, rezó, casi peleó con Akadosh Baruj Hu para poder salvar al mundo. Sin embargo, cuando tú lo ves a Noah, Akadosh Baruj Hu le dice, con mucho tiempo de anticipación, va a haber diluvio, y Noah dice, ok, va a haber diluvio, y prácticamente no hace nada con la humanidad. Y cuando le dicen, tienes que construir un arca que también duró muchísimo tiempo, él no discute, él dice, ok, tengo que construir una arca, construiré una arca. Entonces, es como una persona que camina en el mismo lugar y nunca va adelante. Es como el ejemplo de la bicicleta. Cuando uno sube
una subida con la bicicleta, siempre tiene que pedalear, porque al momento que va a parar, no es que se detiene, sino retrocede. Esa es la crítica contra Noah. Y Ham, el hijo de Noah, nació a raíz de esta actitud. La palabra Ham hace referencia en hebreo con Ham li, Kar li. Tengo frío, tengo calor, tengo hambre. Ham está concentrado prácticamente en su cuerpo, en sus instintos, en el nivel más bajo del ser humano. Ese es Ham. Y por lo tanto, en una situación normal, Ham tiene que conectarse con los dos hermanos, con Shem y con Yefet. Yefet representa lo lindo de la vida, la música, la obra, etc. Cuando estos puntos de la vida representadas por Yefet se conectan con Shem, con el Tzadik, entonces uno puede, con la música, con el dibujo, con el teatro, apegarse a Kadosh Baruj Hu a través del arte, y eso es algo maravilloso. Pero sin embargo, cuando Yefet se junta con Ham, y cuando esa obra, en vez de representar algo de valor, representa todos los deseos físicos bajos de uno, ya sea el sexo o todo lo demás, entonces eso sale en forma muy incorrecta y en forma que de todas maneras es desnivelada. Y veamos algo bonito. En la Kedushá uno dice, Besod Siach Sarfe Kodesh. Siach se escribe en hebreo, Shin, Yud, Het, que representan justamente a estas tres fuerzas. Shem, la Shin, Yud, Yefet, y al final, Ham. Es más, si Shem representa el cerebro y Yefet representa el corazón, Ham representa el hígado. Y es un dicho muy famoso que me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Si agarramos estas tres palabras, Moach en hebreo, Lev y Kaved, cuando uno piensa de acá y luego controla su corazón, también controla su Kaved, es Melech, Moach, Mem, Lev, Kaved. Pero si uno actúa en forma diferente, si uno, como es el dicho en español, piensa del hígado, decide del hígado, entonces viene al revés, hígado, corazón, cerebro, hígado, kaved, corazón, lev, cerebro, moach, la primera letra de kaved es kaf, la primera letra de corazón es lev, lamed, la primera letra es moach, klum. O uno es melech, melech si sabe controlar, o uno es klum, nada, porque simplemente ese leoncito, ese indio salta y es el que toma decisión. Entonces, de esta manera, entendemos que también los hijos de Noah tenían que hacer un tikkun en este mundo, lamentablemente no se logró. Para hacerlo corto, solo para terminar, de hecho, Adán Arishon también tuvo 3 hijos. Adán Arishon, después del pecado, tuvo la oportunidad de tener un hijo que representa el Gesed, un hijo que representa el Din, y un tercer hijo que supuestamente tenía que combinar no 3 y llevar a un mundo al Tikkun. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Un tremendo tohu, un tremendo lío entre Caín y Hebel. Se levanta Caín, asesina a su hermano Hebel, y bueno, el tercer hijo, Shem, que nació, ya no tuvo mucho para arreglar. Segunda oportunidad para este mundo es cuando sale Noach de la Teba, que supuestamente este era el plan entre Shem y Ham y Yefet, entre Gesed y Din y Rahamim. Lamentablemente, esto no dio resultados. Sabemos todos cómo actuó Ham y qué influencia tuvo sobre Yefet. Y cuando se corrige el mundo, cuando comienza a corregirse este Tohu, cuando aparece Abraham Avinu. Abraham Avinu es Gesed, pura bondad. Yitzhak Avinu es Din, es el juicio. Y Jacob Avinu es la combinación perfecta entre el abuelo Abraham y su papá Yitzhak, y ahí es como se corrigió el mundo.
Entonces, de esta manera vimos cómo el diluvio no es un castigo, sino una conclusión de lo que ha hecho la humanidad, una conclusión frente a aquellos que dicen, yo voy a agarrar de lo que a mí me parece como a mí me parece, no hay una propiedad, uno no sabe respetar ni a los bienes del otro, ni a la mujer del otro, ni al esposo del otro. Entonces, eso es prácticamente decir, let din velet dayan, no hay juicio, no hay juez, si no hay din, entonces cae una tremenda abundancia de arriba, pero ya no hay un cli para contener esa abundancia, y esto es lo que ocurrió prácticamente en el Mabul. Mencionamos también por qué la Torah menciona tantas veces fechas en la parashá y medidas en la parashá, porque fechas y medidas son la manera de corregir el balagán, el tohu, el desorden, cuando uno sabe respetar el tiempo, cuando uno sabe respetar el lugar donde está, cuando uno sabe controlar esos leoncitos chiquitos que contiene cada uno y cada una de nosotros, ahí es donde prácticamente corrige el diluvio. Y vimos cómo los tres hijos, primero de Adam Arishon, Cain, Hevel y más tarde Shet, y luego los tres hijos de Noah, Shem, Ham y Efet, representan diferentes fuerzas que supuestamente tenían que traer al Tikkun el mundo, no lo trajeron, y el mundo comienza a corregirse, terminando 2000 años después de Parashiot, Bereshit y Noah, cuando aparece Abraham Avinu, más tarde Isaac, más tarde Jacob, Gesed, Din, y luego combinación entre Gesed y Din, que eso es lo que sostiene el mundo. Así que, Be'ezrat Hashem, que seamos todos parte del tikkun que necesita este mundo, que jamás estaremos en el diluvio y que podamos controlar correctamente los leoncitos internos que cada uno y una de nosotros contiene. Shabbat Shalom, Besorot Tovot.